Hola hermanos y hermanas, líderes y colaboradores de grupos con visión. Hoy estamos una vez más en otro video de autoestudio de nuestras lecciones semanales, este nuevo formato que hemos estado llevando, que estuvo en el corazón del pastor Daniel, para explicar las lecciones por medio de estos videos que intentamos que no sean tan largos, que sean videos cortos. Y en esta semana vamos a estar hablando de una lección muy importante, cosas que son muy importantes para nosotros en nuestra vida como creyentes, y son las promesas de Dios. Esta es la parte 2 del primer estudio que tuvimos el año pasado también sobre las promesas de Dios, y ahora estamos hablando sobre otras promesas, más promesas que hay en la palabra, parte 2 de esta lección sobre promesas de Dios. Arrancamos con una pregunta de rompehielo y aquí yo quisiera hacerles una recomendación personal. Yo creo que es muy interesante cuando comenzamos las lecciones con la pregunta rompehielo, cuando no decimos, bueno, hoy vamos a hablar de tal cosa, sino que arrancamos, hacemos una oración para iniciar, o si ustedes ponen alabanza o adoración, que también son muy buenas estrategias para nuestros grupos con visión, pero arrancamos con la pregunta rompehielo. Porque la pregunta rompehielo de hoy es muy importante. Dice, ¿has recibido alguna promesa de parte de Dios la cual te fue difícil creer en su momento? ¿Cómo pasaste ese proceso? Es una pregunta muy importante y cuando arrancamos como parteaguas con esta pregunta, podemos generar esa expectativa en las personas que están a nuestro alrededor, en las personas que están como asistentes a nuestro grupo, en que se genere un interés y una expectativa sobre el tema que se va a hablar. Entonces, esta pregunta tal vez es un poco difícil para personas que apenas están comenzando su camino con Dios, que apenas están siendo creyentes. Por eso también otra recomendación sería que al hacer la pregunta, si quizá ustedes ven que no muchas personas se animan a hablar en sus grupos, ustedes puedan dar un ejemplo. Ustedes puedan hablar sobre alguna promesa que Dios les ha hecho en su vida, sobre alguna promesa que ustedes han tomado de la palabra de Dios y sobre que quizá esa promesa fue un tanto difícil de creer, pero ustedes creyeron, o cómo pasaron ese proceso en esa promesa. Es importante que podamos ejemplificarlo. Si alguna persona no tiene una opinión o no ha pasado por una experiencia así porque es un nuevo creyente, es importante animarlo con nuestro testimonio. Y de esta manera, si comenzamos con la pregunta rompehielo, que igual es una recomendación, ahora sí podemos dar este título de nuestra lección, Promesas de Dios, parte 2. Después de hablar de esta pregunta que genera expectativa y que mantiene la atención de las personas que están en nuestro grupo. Después tenemos el verso clave, que es muy importante, Marcos 9:23, son palabras de Jesús. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Una parte muy importante de este estudio y a la cual les animo a cada uno de ustedes, líderes de Hogares con Visión, es que es un tema muy clave para personas que apenas se están acercando a Dios, para personas que apenas están aprendiendo, que apenas están leyendo la palabra, porque vamos a hablar de muchos aspectos importantes, de promesas, de fe, de qué debemos de hacer para poder acceder a promesas que Dios tiene para nosotros. Vamos a hablar de cosas que a veces personas que no han tenido tiempo con Dios, que no han tenido tiempo congregándose en una iglesia, no saben. Y es muy importante que lo sepan. Entonces, yo te animo a que si quizás estás viendo este video con mucha anticipación antes de tu grupo, puedas pensar en personas nuevas a las cuales tú puedas invitar para que sean bendecidas con este tema que es muy importante, sobre todo para esos nuevos creyentes, y que el objetivo de nuestros grupos siempre sea que haya nuevas personas aceptando a Cristo, que haya nuevas personas acercándose a Dios. Entonces, si puedes creer, todo puede ser posible. Pasamos al profundiza y es importante también, ya teniendo la lección que ya se les habrá mandado, la puedan seguir con la lección, porque en estos videos no nos planteamos leer todo el texto, sino simplemente los versículos para poder explicar el corazón de cada una de las lecturas, tanto del profundiza como del cierre, como de los puntos. Entonces, en el profundiza
hablamos sobre que ya tuvimos este estudio el año pasado, que esta es una segunda parte, que el año pasado nos enfocamos un poquito en esas promesas que tenemos para el final de nuestros días, para el final de los tiempos, la eternidad, la salvación, las recompensas de la obediencia. Ustedes recordarán aquel estudio que tuvimos y ahora nos vamos a enfocar muy puntualmente en promesas que tenemos para nuestro diario vivir, promesas que podemos abrazar diariamente y que Dios tiene diariamente para todos los que le amamos y le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, por lo cual es un ingrediente clave y es muy importante hablar de la fe. La fe es importantísima y por eso tocamos estos dos versículos en el Profundiza, los cuales no podemos dejar de lado o no nos podemos pasar, que es Hebreos 11.1 y Hebreos 11.6. Hebreos 11.1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si llega una persona nueva a tu grupo preguntando, bueno, ¿qué es la fe? ¿O cómo puedo tener fe? Primero que nada hay que decirle esto, hay que decirle qué significa la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después Hebreos 11.6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, este versículo es muy clave, incluso pudo haber sido parte del versículo clave de la lección. No lo podemos pasar por alto porque nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que haya fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Creer que hay un Dios. Como dice aquí, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por lo cual exhortamos y animamos a las personas que están pasando por este proceso de creer a que se afiancen en su fe y a que puedan creer realmente que hay un Dios. Y no solamente que hay un Dios, sino que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que si yo tengo fe y yo busco a Dios, Dios me va a recompensar. Y es ahí donde hablamos del tema de las promesas, que es el tema de hoy. Si yo tengo fe, la fe me dice que hay un creador. Si yo busco a ese creador, si yo busco a Dios, Él me va a recompensar y hay promesas para mí. Entonces podemos prepararnos para decir que vamos a ver el día de hoy las promesas que podemos alcanzar si tenemos fe en Dios. Importantísimo dejar en claro que es si tenemos fe en Dios. ¿Qué promesas podemos alcanzar si tenemos fe en Dios? La promesa número 1, y que es muy importante para nuestro diario caminar, es que Dios nos dice que podemos tener provisión diaria. Una de las promesas es que podemos tener provisión diaria. Es importante aquí decir que en ocasiones nosotros nos preocupamos mucho por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, de qué vamos a vivir, me va a alcanzar o no me va a alcanzar el dinero. Y es importante que quede muy claro en esta lección que a los que estamos con Dios, como dice su palabra, Dios siempre va a estar velando por nosotros y no ha visto ningún justo desamparado. Entonces, hay que confiar en que Dios va a traer la provisión. Para este punto tenemos Salmos 37:3 que dice: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Está prometiendo esta parte de la tierra. Confía en Jehová y haz el bien. Confía, ten fe, ten confianza. Hay un Dios, pero no solamente te quedes en esa parte de tener confianza, sino haz el bien. No solamente la teoría, sino también la práctica. Es importante que expliquemos eso. No solamente es orar, 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 sino también es que esa oración nos llame a la acción, nos lleve a la acción y nos lleve a realizar cosas por las personas, a ser de bendición para los que nos rodean. Después vemos Mateo 6 del 31 al 33, hablando específicamente sobre estas preocupaciones por lo que tenemos o no tenemos. En la Nueva Traducción Viviente, me gustó mucho cómo dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Wow, es muy fuerte esta palabra, porque Jesús está diciendo, en estas cosas solamente se preocupan demasiado las personas que no creen en mí, los incrédulos. Son pensamientos que los dominan. Y vemos el mundo como está, y vemos el mundo deseando más y más y consumismo y todas estas cosas.
que nos llevan a decir que las palabras que Jesús pronunció hace más de 2000 años son completamente ciertas y son para el día de hoy y hoy las podemos ver. Y dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Importantísimo esto, porque muchas personas quizá ignoran esta parte, no saben de esta parte, pero Dios conoce nuestras necesidades y es importante que lo expliquemos y que con palabras de Jesús podamos ejemplificarlo aquí en la palabra. Jesús está diciendo, mi Padre, Dios, conoce tus necesidades. Dios sabe todo lo que tú necesitas. Por eso te dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Conocemos el versículo en la versión Reina Valera, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, importantísimo ver el contexto de todo este versículo porque a veces lo ignoramos, pero es importante analizarlo y así ver este punto número 1, que tenemos la promesa de tener provisión diaria. Pasamos al punto número 2, que es una identidad de hijo. Importantísimo hablar de la crisis de identidad que hoy tiene el mundo, que hoy tienen las personas que no conocen a Dios, que no saben cómo identificarse, que no tienen una identidad correcta, que no tienen una identidad como debería de ser. Y en esta parte podemos ver que una de las promesas de Dios es que Él nos adopta como sus hijos, es que Él nos llama como sus hijos. A pesar de todo, a pesar de cualquier cosa, del pecado, del alejamiento que hemos tenido de Dios, no importa lo que cualquier persona haya hecho, ese espíritu de adopción es el que nos adopta como sus hijos. Y por medio de Jesús, que rompe esa barrera que teníamos entre nosotros y Dios por causa del pecado, podemos ser llamados hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la única característica que tenemos que cumplir? Recibir a Jesús, creer en su nombre. Y eso da potestad de ser llamados hijos de Dios. Gálatas 4 del 6 al 7 y Romanos 8 del 15 al 17 dicen cosas muy similares, pero son muy impactantes. Dice Gálatas, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Importante, es por medio de Cristo y solamente es por medio de Cristo que podemos ser llamados hijos de Dios. Romanos dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Wow, tantas cosas que se pudieran hablar por medio de este versículo, y creo que en este versículo pudiéramos detenernos y pasar la mayoría del tiempo de nuestro grupo hablando de él. Es impactante, es por medio de Cristo, pero si vamos a participar de su gloria, también de su sufrimiento. Y es ahí donde tenemos que presentar el panorama completo. No todo es miel sobre hojuelas, no todos son puros beneficios, no todos son puras bendiciones. También hay sufrimiento, también hay persecución, también hay lucha, también hay batallas, pero de la mano de Jesús vamos a poder pasar por esto y vamos a seguir siendo llamados hijos de Dios. Esta es la promesa número 2, una identidad de hijo. Pasamos a la promesa número 3, muy importante, respuestas a nuestras oraciones. Cuando tenemos fe en Dios, tenemos respuestas a nuestras oraciones. Y es importantísimo, vemos Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Importantísimo.
¿Para qué es la respuesta a nuestra oración? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En el punto dejamos muy en claro que no todas las oraciones reciben respuesta, sino solamente las oraciones que están conforme a la voluntad de Dios, porque a veces tenemos la tendencia de pedir para nuestros propios deleites, pedir para lo que nosotros necesitamos, enfocarnos solamente en nosotros. Padre, dame, Padre, ayúdame, Padre, quiero, Padre, yo, y a eso no nos llama Dios. Por eso también está el versículo ahí de Santiago 4:3 que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es importante que le quede muy claro a todas las personas en nuestro grupo, y que si a lo mejor nosotros no lo tenemos muy claro, también que nos quede claro a nosotros que no todas las respuestas, no todas nuestras oraciones van a recibir respuesta, solamente las oraciones que van alineadas a la voluntad de Dios. No podemos pedir conforme a lo que nos conviene, a los deleites que necesitamos de manera egoísta. Y es importante que una persona que tal vez no conoce tanto del camino de Dios también tenga bien presente esto. No todas las oraciones se responden, solamente las que están alineadas a la voluntad de Dios, por lo cual yo tengo que conocer la voluntad de Dios para saber orar conforme a la voluntad de Dios. Así que esta es la promesa número 3. Hay respuestas a nuestras oraciones cuando tenemos fe en Dios. Promesa número 4, igual importantísimo, el quitar aquello que nos estorbe. El versículo es Lucas 17:6, dice: entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esto ilustrando que si hay algo que te estorba en tu camino, que si hay algo que estorba a las cosas que queremos hacer para Dios, a las bendiciones que queremos hacer en nuestras vidas, al ministerio que queremos ejecutar, a las cosas buenas que nacen del corazón de Dios y que están puestas en nuestro corazón, Él puede quitar todo lo que nos estorba. Y es importante también hablar de que lo que nos puede estorbar a veces está dentro de nosotros, y son malas acciones, y son malos hábitos, y son aprendizajes incorrectos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, quizá algún pecado, alguna tentación con la que estamos batallando. Y es importante dejar la esperanza para todas las personas que están escuchando esta lección de que es Dios, y solamente Dios, quien puede quitar todo eso de nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Aunque se vea difícil, aunque esté el panorama muy complicado, Dios lo puede hacer. Segunda de Corintios 3, del 12 al 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Solamente al creer en Cristo se quita el velo de nuestros ojos, se quita todo obstáculo para poder tener fe, para poder creer, para poder avanzar a lo que Dios tiene para nosotros y a todas las promesas que tiene para nosotros. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Wow! Increíble versículo, increíble palabra que nos da esperanza, que nos da esa promesa de libertad, que cuando te vuelves al Señor, el velo es quitado, todo obstáculo es quitado, toda cosa que no entendíamos, ahora la entendemos porque tenemos esa libertad, y el Espíritu nos llama y el Espíritu nos hace entender lo que Cristo quiere para nuestras vidas y las promesas que Él tiene para nosotros si creemos en Él, si nos volvemos a Él, porque como dice la lección, la fe es la clave, pero la fe en Jesucristo, porque solamente es Jesús quien nos da esa libertad y quien nos da ese acceso a todas estas promesas. Y pasamos finalmente al punto número 5, la quinta promesa que podemos recibir si tenemos fe en Dios, y es la plenitud espiritual, es esa saciedad,
es el estar contentos, es el contentamiento, es el caminar seguros de que Dios va a nuestro lado, de que Dios nos tiene de su mano, es el estar seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios, de que vamos por un buen camino y de que Dios nos cuida, nos protege y está con nosotros. Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto no solamente habla de esa hambre o esa sed física, sino que habla de esa hambre o esa sed espiritual. Somos saciados, no tenemos que estar buscando en ningún otro lado esa saciedad. No tenemos que estar buscando en el trabajo, en la fama, en las recompensas, en el reconocimiento del mundo, sino que somos saciados porque sabemos que creemos en Dios y Dios ya hizo por medio de la cruz, por medio del sacrificio, todo lo mejor para nuestras vidas. Juan 11:26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y me encanta que dice: ¿crees esto? Es como un reto, es como: ¿lo crees de verdad? ¿Esto que estás leyendo lo crees? Y podemos explicarlo así a las personas que están ahí en nuestro grupo. ¿Lo estamos creyendo de verdad? Al final vamos a orar por fe, vamos a orar para que Dios impulse nuestra fe y nos haga crecer en fe. Pero necesitamos hacernos esta pregunta que Jesús hizo en Juan 11:26. ¿Crees esto? ¿Realmente lo crees? Retemos a las personas que están en nuestro grupo a hacerse esta pregunta, a reflexionar internamente sobre esto. ¿Realmente creemos en Dios? ¿Realmente creemos en el sacrificio de Jesús? ¿Lo creemos? Y finalmente Juan 4, del 13 al 14, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué preciosa promesa. No solamente es el hecho de que ya no volverás a tener sed, sino que de ti se va a desprender agua que salte para vida eterna. De ti se va a desprender bendición. Y es importante que podamos conectar este último punto con el cierre. Todo tiene una conexión. La introducción, los 5 puntos y el cierre tienen que verse como una conexión. No podemos separarlos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo: de ti correrán esa agua, de ti saltará esa agua para vida eterna. Es decir, de nosotros saltará bendición cuando nosotros nos saciemos de Dios. Y es importante en el cierre porque habla de que si ya sabemos de estas promesas, necesitamos ahora comunicarlo a los demás. Necesitamos ahora invitar a los demás y decirles estas buenas noticias del Evangelio, de la salvación en Jesús, de la salvación en Cristo y de todas estas promesas que tenemos si creemos en Él. Por eso leemos Romanos 1 del 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué dijimos en la introducción? La fe es la clave. La fe es clave de todo este estudio, el creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es clave la fe y tiene que quedarnos muy claro. Es clave la fe para poder recibir todas estas promesas, creer en ellas, abrazarlas y poder saber que Dios está en todo tiempo con nosotros. Animemos a las personas que están en nuestro grupo, animemos a aquellos que asisten con nosotros a tener más fe. Terminemos orando por tener más fe, clamando por tener más fe. Si pueden poner una canción de adoración, algo que hable de fe ahí en su grupo, los animo. Oren por tener más fe y estén orando a lo largo de la semana, no solamente en el grupo, sino a lo largo de la semana por las personas que asisten, por los que han estado invitando y no han asistido, por todas esas personas. Vamos a tener fe en que Dios hará grandes cosas a través de nuestro grupo. Espero que sea de mucha bendición esta lección. Muchas gracias por su atención
y que Dios los bendiga mucho y tengan unos grupos de mucha bendición en esta semana. Bendiciones, hermanos.